Bien, buenos días para todos, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo primero la socialización de notas, segundo ya el tema a desarrollar en tercer corte, ya pues que prácticamente la primera semana de junio ya estaremos acabando, es decir, más o menos 3 semanas a 4 nos quedan del semestre, un semestre un poco atípico, pero igual eh, dando oportunidad a ciertos cambios en las vidas personales de cada uno y también un poco en la formación tecnológica que quizás en cierto sentido no se tenía muy allí desarrollada en algunos. ¿Listo? Bueno, la dinámica a desarrollar es básicamente yo les visualizo las notas en un Excel. Ese Excel básicamente lo que permite establecer es solamente la cédula y con el número de cédula ustedes pueden mirar sus notas y casi que el balance que cada una de estas tiene. Lo ideal en este caso es que cada uno pueda revisarlas, pueda considerar cada uno de los elementos que allí están contenidos. La idea es que la universidad nos da el espacio un poco para que ustedes puedan visualizar estas valoraciones y que al sistema se puedan subir sin ningún problema, sin ninguna dificultad y que todos pues tengan la oportunidad de advertir los balances de cada una de las notas en este caso. Importante es, una vez ustedes vean sus notas, se dirigen a semana 13 y en semana 13, en el último enlace, como les muestro en pantalla, hay una consulta que dice si está de acuerdo con la nota de segundo corte. Ustedes ingresan y al ingresar le dan sí o no. Listo, es una encuesta que se desarrolla como si fuese el acta de socialización de notas para que cada uno pueda desarrollar de cierta manera su aceptación en este caso de las valoraciones que tenemos. Listo, entonces voy a compartirles las notas, revisen su cédula, cada nota tiene un porcentaje, cada nota tiene, por así decirlo, elementos sobre los cuales se desarrollan, entonces la idea es que con esa perspectiva puedan analizarlas, terminan de revisar sus notas, realizan la consulta perdón, de semana 13 y ahí continuamos con nuestra sesión de hoy. ¿Listo? Entonces les visualizo de una vez las notas. Listo, muchachos, ahí están las notas. No puedo agrandar más el Excel ya que no me permitiría o se recortaría los últimos estudiantes. Si alguno tiene dudas en sus valoraciones, por favor, de una vez me lo indica para poder hacer las correcciones del caso. La idea es que cada uno tenga la claridad de su nota y hasta el día de hoy está el sistema abierto para poderlas incluir. Entonces, de una vez, si alguien tiene dudas, preguntas o inquietudes, me las remite para de una vez hacer la corrección hoy mismo. Si ya han ido revisando, muchachos, nos dirigimos en este caso a semana 13, como ya les había dicho, para que puedan allí desarrollar su balance en torno a el sí o el no. Yo voy acá revisando
La consulta ya les permito otra vez las notas, simplemente tienen que dar acá sí o no. Ya tengo dos respuestas de algunos estudiantes que me han otorgado esta aceptación. Listo, entonces de nuevo les socializo las notas. Bien, entonces la idea es que ya vayamos pasando a la consideración de cada una de las notas en el sistema. Voy revisando acá cuántas respuestas tengo. Actualmente hay 20 conectados y tengo 6 respuestas. Entonces, quienes no hayan desarrollado este balance, por favor, de una vez para adelantar la sesión de hoy y poderla desarrollar de manera rápida. Me faltan todavía 14 personas de las que están bueno, de las que están actualmente conectadas para que puedan hacer su valoración. En este caso, si tienen dudas o preguntas de una vez, muchachos, con las notas que te... Bien, ya tenemos más respuestas de cada estudiante, entonces la idea es que durante el transcurso vayan por favor desarrollando esta consulta. Bueno, les pregunto también ahora si ya desarrollaron la evaluación docente. ¿Todos hicieron evaluación docente o hace falta alguno de ustedes? Yo ya. Listo, perfecto. Yo también ya, profe. Listo. Si la Listo, mano, profe, ya. perfecto. Sebastián, Yo también ya. listo, Laura, muchas gracias. Sebastián y Erika pueden entrar al sistema de gestión donde revisan siempre sus calificaciones. En la parte izquierda dice evaluación docente. Entonces, por favor, Sebastián, Erika y María Fernanda Bernal, por favor, de una vez pueden ingresar al sistema y desarrollar su evaluación docente para tener todo este elemento. Quienes me pongan no en las notas, por favor, me escriben un correo para saber cuál es la inconsistencia que se presenta, porque ya subiría las notas. Entonces, primero me escriben, por favor, al correo y yo sé que tengo que corregir para desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, para que de una vez hagan este aspecto. Bien. Bueno, para continuar con las sesiones de clase, nos dirigimos a semana 13. La semana 13 implica ya la apertura del tercer corte que vamos a tener en cuenta en estas semanas que de aquí en adelante se vienen. Ya vamos a tocar el tema de la violencia, el posconflicto y básicamente lo referido con la educación, ¿listo? Que son los componentes sobre los cuales vamos a desarrollar y efectuar los contenidos de aquí en adelante. Bueno, en este caso particular, en este caso esencial, si se puede establecer los elementos, vamos a tratar un poco de historicidad en términos de la violencia.
para un poco ubicarnos teórica y a nivel práctico en términos de la referencia histórica en Colombia para conocer un poco esa historia, esa historicidad que se relaciona con la violencia que hemos tenido durante tantos años y que nos ha golpeado de manera tan fuerte. Principalmente lo que debemos hablar es saber cuál fue el primer elemento de violencia en Colombia, la primera situación que se presentó de violencia en Colombia, es decir, ¿cuál creen ustedes que fue el primer acontecimiento que se desarrolló en Colombia después de la independencia para denotar un poco la ruptura histórica en términos del acto violento? ¿Cuál sería ese primer acontecimiento que creen ustedes que se desarrolló en Colombia sobre la violencia? Sí, Angie, pues tienes la palabra. Profe, no sé si estoy mal, pero creo que fue la masacre de las bananeras. Bien, es uno de los antecedentes más fuertes y más complicados, pero nos vamos un poquitico más atrás. Tenemos que referirnos a la Guerra de los Mil Días, una guerra que se desarrolla entre 1899 y 1902. Bien, Sergio, esa guerra básicamente lo que implicó fue un establecimiento propio de una disputa con bipartidista. No teníamos todavía liberales y conservadores, pero allí se dan un poco las raíces de estas dos agrupaciones. Se intentaba establecer algunas masacres, unas masacres bastante complejas en estos dos bandos. Lo que se intentaba de cierta manera era el desarrollo propio de masacrar al bando opuesto. Habían unos cortes muy famosos de la época, que uno fue el corte corbata. Al contradictor se le cortaba la garganta y por ahí se le sacaba la lengua, que eran uno de los asuntos un poco difíciles de lo que ha denotado un poco la violencia en Colombia. Esto desata que en 1948, obviamente hay una transición con la masacre de las bananeras y demás elementos, que fue un elemento muy, muy fuerte con esta compañía. Juan, tiene la palabra. Sí, profe, con respecto a eso, porque digamos que ahí hay bueno, no un problema, pero sí como de que en realidad en Colombia cuando inicia la guerra, algunos pues no saben si es por lo menos desde la guerra de los Mil Días, también Sebastián decía con la guerra de Perú o desde 1948 con el Bogotazo. Yo digamos que me atrevería a decir que es como tal esa violencia tan desatada que nosotros conocemos podría iniciar, digamos que se podría decir que se inicia desde el 48 porque digamos que se expande para algunas zonas del Tolima y de Antioquia. Pero, pero como usted lo dice, entonces creo que hay como algo, porque también nosotros tenemos como la manía de decir, no, pues es que la guerra comenzó desde 1948, pero digamos que antes también habían pasado algunos hechos o algo que también, entonces ahí yo siento que hay un problema porque como que todavía no nos ponemos de acuerdo en realidad cuando inicia, pero sin embargo sí hay como un punto de quiebre que podría ser el Bogotazo, que es Sí. como cuando se expande esa violencia, ¿no? Y se vuelve como un poco más cruda de la que pues conocíamos Muy acá en bien, Colombia. sí, sí, muy bien, Juan. Lo que pasa es que si el antecedente de la Guerra de los Mil Días nos marca un hecho histórico relevante, pero es en el asunto propio del Bogotazo 1948, donde estalla de cierta manera una ruptura bastante fuerte en términos históricos. Sebastián, tiene la palabra. Pues es que es muy conocido pues que se tenga en cuenta la violencia en Colombia como el inicio de todo este proceso de conflicto que se dio a lo largo pues, de la historia, pero pues hay que aclarar también que, por ejemplo, la conquista se llevó a cabo o sea, con violencia, no fue simplemente un acto diplomático, sino que desde ese momento se comenzaron a perpetuar discursos violentos, por decirlo así. Posteriormente, después de la independencia, cuando se generaron los bandos entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, también se generaron como disputas internas entre si iban a hacerse el control de el país por medio centralista o federalista. Bien. Y
posteriormente ya se vino llevando a cabo lo que venía siendo como la cuestión entre liberales y conservadores, pero lo que me parece más interesante del caso es que a la hora de la verdad en toda la historia de Colombia se ha llevado a cabo bajo la, no sé, o sea, bajo la premisa de la violencia, siempre ha estado en medio de la violencia, pese a que son distintos actores, siempre se ha como mantenido ese mismo régimen, por decirlo así, no sé. Exactamente, sí. De hecho, tenemos muchos antecedentes históricos que nos revelan un poco el panorama de la violencia y todos los elementos que allí se desatan, por así decirlo. Pero para los efectos un poco de la sesión que tendremos, vamos a centrarnos en aspectos ya después de el marco de la independencia y todos estos elementos. Juan dice que está de acuerdo con Sebastián. En realidad es complicado pues asumir un inicio, por así decir, la violencia en Colombia, pues ya que siempre la hemos tenido de forma constante. Y muchas gracias, Laura, por el dato sobre la compañera. ¿Listo? Bueno, voy a combinar un poquito la historia de la violencia con la historia literaria en Colombia para que miremos un poquito cómo se narró la violencia en algunas épocas y cómo se narra en el día de hoy. Tenemos acá una diapositiva que tiene uno de los fragmentos de las primeras novelas que se hicieron casi que en 1915, que se llama Pax, de uno de los expresidentes de Colombia, que narra la forma como se escribía en la época. Entonces cito el apartadito, dice, entre la paja estaban tendidos los cadáveres de un viejo y un muchacho. El viejo con su barba bíblica manchada de sangre por una cuchillada que le cruzaba la frente. El muchacho, entre un charco de sangre, en el cuello un tajo formidable que ha dejado la cabeza apenas pendiente de un tendón. ¿Qué podemos ver ahí de esta perspectiva en términos prácticos del elemento propio, quizás de cómo se narraba? Se narraba de forma un poco explícita, ¿no? Ver la muerte y la tortura de forma muy tácita para que el cuadro se viera un poco complejo. ¿Qué pasa en el siglo, a mitad del siglo XX? Ya se empieza a establecer una ruptura, una perspectiva bastante fuerte sobre lo que es la violencia y empiezan a aparecer nuevas formas de concepción de estos elementos. Hay tres asuntos importantes aquí. Hay disputas entre conservadores y liberales y esas disputas detonaron una serie de elementos socioculturales. El primero es el desplazamiento, el segundo básicamente viene a ser un poco esa creación de las invasiones en las zonas periféricas. Muchos de los desplazados del Bogotazo llegan a Bogotá, a Medellín y Cali a las comunas. Acá en Bogotá llegan a Ciudad Bolívar, algunas zonas periféricas también del centro, se constituyen las invasiones, que es uno de los elementos muy esenciales hasta el día de hoy. En términos prácticos, podemos ver quizás una de las producciones cinematográficas, también voy a jugar un poquito con el cine, y es una de las producciones que mostró quizás uno de los elementos particulares para entender el tema de las invasiones. Una de las películas fue La estrategia del caracol, una película muy reciente en términos prácticos, pero que nos deja ver un poco, también Cóndores no se entierran todos los días, que nos dejó ver un poco la dinámica de la invasión. Quienes de pronto no han tenido la oportunidad de ver la película, muestra un poco el tema de las invasiones, una invasión muy cercana al centro, donde muchos personajes que de hecho son producto de la violencia y del desplazamiento, casi que invaden un gran terreno cerca al centro, se apropian. Después llega la incursión un poco del hecho judicial para que abandonen esta zona como tal y para que obviamente se vayan de allí. En términos prácticos, la gente pues claramente no hace caso de la disputa y lo que se dice en la orden judicial es que tienen que desalojar sea como sea. Pero uno de los elementos interesantes de la película
está cifrado en que se le pide a las personas que cuando desalojen dejen la casa pintada como pues se supone que debería uno dejar cuando se va de algún lado. Lo que hace la gente es salir por detrás de la invasión, sacan todos los materiales, dejan desocupado todo, pero dejan la fachada montada. Llega la orden judicial, ninguna persona está allí quizás para que los atienda. Lo que se hace es una implosión de la fachada cae y atrás se concentra una de las imágenes más disímiles del cine colombiano y es que estos mismos invasores realizan una pancarta que está cifrada en lo que les estoy indicando en la pantalla. Pues si nos pidieron la casa pintada, ahí tiene su hijo de puta casa pintada, que fue uno de los elementos. De hecho, acá está el mural que se presentó en ese momento. Ya toda la orden judicial, después de que el polvo del derrumbe se pasó, ahí se establecía básicamente ese infortunio para quienes estaban haciéndolo. Entonces, primero hay que entender que el término de la invasión es casi que un elemento muy esencial a la hora de entender que la gente que tiene invasiones no tiene la culpa, porque fueron sacados de sus territorios por la violencia y tuvieron que adaptarse a una vida nueva. Dice Michael Quijano, que cóndores no se enteran todos los días. Esta película también es clave para entender aspectos de la lucha bipartidista entre liberales y conservadores. Y pues retoma la frase que se concentraba en este caso. Sí, es otra película muy interesante, bastante práctica a la hora de entender todos estos elementos. Pasando un poco por la practicidad del siglo de la mitad. Entonces empiezan a nacer unas nuevas producciones literarias. Ya tenemos a García Márquez con sus novelas, una de las más interesantes que yo creo que simboliza el cambio de la perspectiva de cómo se contaba la violencia, es Crónica de una muerte anunciada. De hecho, empieza casi un diálogo muy certero cuando se supone que la primera sentencia es que el día que iban a matar a Santiago Nazar, y ahí pues el lector tiene la oportunidad de mirar qué sucede, una intriga. Hay una escena muy compleja al final y es cómo Santiago Nazar, después de que fue acuchillado de una manera más tremenda por los hermanos Vicario, pues inunda, o decía la gente en el diálogo que uno de los cuadros más interesantes fue que Santiago Nazar tenía las tripas en las manos y que lo más terrible fue el olor a mierda que se despidió por todo el pueblo. Un poco la violencia que se atribuía en este caso, es una novela muy interesante de leer. Acá hay otras producciones que quizás ustedes puedan establecer allí. Sí, Juan, tiene la palabra. Profe, es que yo, bueno, ya que usted está hablando pues como tal, de esa literatura, hay un libro, pues no sé si usted lo conozca, que se llama Matar, Rematar, Contramatar, que habla un poco de esa guerra bipartidista, más que todo concentrada en unas zonas del Tolima, como Chaparral, y en algunas zonas de Antioquia. Sin embargo, digamos que lo que yo puedo concluir, digamos, de ese libro es que si bien en Colombia ya existía una violencia pues supremamente fuerte, desde, como lo decía Sebastián, digamos, desde la época colonial o de independencia, digamos que desde la guerra bipartidista es algo muy interesante porque es que es una guerra con un tono diferente, como con una rabia interna que tenían las personas, y bueno, que tenemos aún mucho, de defender una ideología política y también un poco religiosa, que yo creo que ahí, digamos, la religión tuvo mucho que ver en ese momento. Entonces, el libro es muy interesante porque, aparte de ser muy explícito, porque tiene un apartado donde demuestran todo ese tipo de cortes, el corte corbata, el corte florero, que también se hacía en algunas zonas de Antioquia para identificar, pues, quién mataba a la persona, digamos, los liberales o los conservadores, digamos que los conservadores. También tenían unos cortes específicos. Es muy interesante porque yo creo que desde ahí se inician como ese otros tipos de actores que ingresan a la guerra. Por lo menos tendríamos las policías chulavitas de los Bien. conservadores. Entonces se habla, yo digo, pues no se podría comenzar a hablar desde un paramilitarismo, pero sí como de esos inicios de ese
de esos actores armados que a veces nosotros tendemos a confundir que el conflicto armado solo fue, digamos, desarrollado por guerrillas, y no, pues acá también han habido paramilitares, narcotráfico, muchas cosas, carteles que han también, digamos, ayudado como al desarrollo de esa historia de la guerra. Entonces, este libro es muy interesante porque es muy explícito y también como de esos inicios, ¿no? Y esos trasfondos de la guerra en Colombia para la época de la década de los 50, desde el 48 hasta más o menos, pues, desde ahorita que, pues, digamos que si bien hay un proceso de paz, todavía hay como residuos de ese proceso. Exactamente, no había tenido la oportunidad, Juan, de la novela. Si quieres, si me hace un favor y me la escribe por allí en el chat. Pero sí, de hecho, lo que nos muestra un poco la mitad del siglo XX es que hay muchas novelas y producciones literarias que empiezan a manejar toda esta perspectiva del Bogotazo. Algunas son El Gran Burundú Burundá de Jorge Salamea, María de Ratas de Arturo Echeverri, El Coronel no tiene quien escriba, La Casa Grande, La Rebelión de las Ratas, muy interesante, que es de Fernando Soto Aparicio, y El Día Señalado de Manuel Mejía Vallejo. Hay un tratamiento ya diferente. Ya la violencia se empieza a narrar no con los cuadros de muertes, con esta forma explícita, sino que se acude a la metáfora, un poco al elemento más enfatizado en términos de hacer el tratamiento de la violencia desde quienes la sufren, más no de quienes quizá la están desarrollando, que son los victimarios. Aquí la idea es que la víctima pueda desarrollar el conflicto interno de la narración en este caso. Y pues básicamente eso es lo que simboliza allí estos elementos particulares que se empiezan a denotar en términos de la violencia como un elemento bastante fuerte. ¿Qué pasa allí? Hay un elemento muy interesante, y es que como la gente llega a constituirse en estas zonas como desplazados e invasores, lo que se ve claramente es una incidencia de la falta de educación. La falta de educación motiva muchos elementos que se van a dar de ahí en adelante. Perdón. ¿Qué pasa? En este caso, muchos jóvenes pues no acuden al término educativo, empiezan a enrolarse en otros elementos. Quizás una de las situaciones más interesantes que se puede advertir en zonas de comunas son películas como La Vendedora de Rosas, que nos muestra un poco todo ese manejo del vocabulario, del lenguaje y también las dinámicas de la droga que empiezan a establecerse ya en los 80 y en los 90 como la medida principal de los jóvenes. Entonces, aquí ya pasamos a otro tratamiento de la violencia, el que deja todo el residuo del Bogotazo. Desplazados, invasiones, un rezago social bastante tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a establecerse los vínculos con el narcotráfico, empiezan a salir los grandes narcotraficantes. Muy bien, Sebastián, el auge del inicio de los narcos, que básicamente empieza a tener una condescendencia también de lo que hablaba un poco Juan Franco, y es esa creación de grupos que quizás quieren defenderse de algunos intereses políticos. Nace las FARC, nace en 1964, con grupos básicamente insurgentes en algunas zonas. Las FARC nace como grupo armamentista y como grupo intelectual también, y se empieza a hacer una apropiación ya de este elemento, ya de la violencia de los años 80, que es la que nos convoca de aquí en adelante en estas clases. Gracias por el dato, Juan. Estas violencias se desatan ya en una concentración fuerte en las zonas periféricas. Ciudad Bolívar, Medellín, Bogotá, un elemento muy fuerte que se empieza a desencadenar allí es el sicario. Allí nace la figura sicaresca que nosotros podemos establecer y que hasta el día de hoy ha representado una visión fuerte para nuestro país. La película, de hecho, Rosario Tijeras, muestra una dinámica muy compleja de lo que ha sido el sicario en Colombia, y es que hay un ritual antes de asesinar a quien fue pago, y ya después del asesinato. Acá hay un poco algo de un elemento fuerte, y es el elemento propio de cómo la religión cobija y justifica el asesinato. No por nada, pues, se habla de la Virgen de los Sicarios y estos elementos,
El sicario se ve casi que justificado o cobijado por un aspecto espiritual, religioso, sobre el cual si uno tiene una camándula o se invoca oraciones, pues no le va a pasar nada. ¿Qué pasa en la película? El hermano de Rosario, el sicario, le entrega la camándula de su protección a ella. Una vez lo hace, sale a cometer su ilícito y lo asesina. ¿Qué nos lleva a decir un poco ello? Que en ese sentido, al perder la protección religiosa, pues ya no tendría ningún cobijo y por eso es asesinado en este caso. Lo más interesante es cuando asesinan a un sicario. Una vez se lleva a cabo este término del asesinato, se lleva a cabo también un ritual. El ritual también se muestra en la película y es llevar, una vez muerto, al sicario, se lleva a recorrer algunas calles, se le hace una fiesta en honor, allí se pone ya, de hecho, la persona muerta, le sirven de manera simbólica trago, droga, para que sea la última rumba del sicario. Entonces en Medellín esto fue de cierta manera muy inculcado para los jóvenes, entonces imagínense, ustedes pónganle a escoger en los años 80 a un joven de estos la droga o la educación, pues obviamente el camino que conduce es un poco a este elemento. Otra de las novelas del director, perdón, de las películas del director de La Vendedora de Rosas es Rodrigo de No Futuro. Los inicios del punk en Medellín y casi que ese no futuro que se tenía porque pues sin educación y sin un sistema educativo viable, pues de cierta manera la vinculación a grupos de heavy metal o de punk también era uno de los partícipes allí del arte como camino u opción diferente a las drogas. Sin embargo, pues esto convoca a que los narcotraficantes empiecen a desarrollar todos los elementos de apropiarse de la juventud en estos años. De esta época, las novelas, la narrativa más interesante, yo creo que No nacimos pa' semilla es uno de los textos más simbólicos del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Dice Luisa que en el libro Crecimos en la Guerra de Pilar Lozano, me parecen muy buenos los aportes porque hay textos que no tengo en mente y obviamente eso incita un poco a leer, entonces muchas gracias por la recomendación para quizás llevar la lectura y también a ustedes un poco invitarlos al desarrollo de estas lecturas que son bastante interesantes. Les recomiendo mucho No nacimos pa' semilla de Alonso Salazar. Tenemos La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, uno de los escritores más importantes y radicales en Colombia, Rosario Tijeras de Franco y Noticia de un secuestro de García Márquez. Bien, son algunas de las producciones que se gestaron en esta época. Allí hay un protagonismo ya del intelectual, ya la violencia no la cuenta en esta época del 80 la víctima, sino que alguien desde su comodidad en los barrios más importantes de Medellín cuentan la violencia desde sus poltronas y sus asientos, y siempre hay alguien que está contando la violencia al lado del sicario. Bien, Sergio Díaz dice que también para conocer un poco del nacimiento de las FARC, a lomo de mula, de Alfredo Bolano, perfecto. Alfredo nos abandonó hace muy poco, un sociólogo muy importante en Colombia, que dejó unas producciones literarias muy, muy buenas, como esta de A lomo de mula, que es muy pertinente para el análisis de la historiografía de la violencia en Colombia. Bien, entonces, esta perspectiva del sicario empezó a desarrollarse en Medellín y lo que se establecía un poco, ese es el vínculo, por así decirlo, ya con el paso al conflicto armado, que se desata por las guerrillas, que se desata por la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y aquí empieza un poquito el asunto difícil, aquí empieza el asunto complejo, el asunto quizás que del que a veces no se puede hablar, pero que igual hay que citar, y es que en 1978 más o menos, empieza a establecerse una conformación de agrupaciones al margen de la ley para establecer el control de diferentes regiones en el país y también para combatir un poco a las guerrillas que estaban teniendo una extensión bastante amplia en regiones del país. Estamos hablando de combatir la guerrilla de una manera fuerte, combatir la guerrilla de una manera frentera, y por eso se crean un poco las convivir en algún momento.
Las Convivir nacen como una perspectiva situada bajo la cual se quiere establecer una protección a diferentes regiones en Colombia. Dice Sebastián que los nexos del Estado con grupos paramilitares para callar grandes personas que representan sectores que intentaban el cambio. Muy bien. Y aquí hay un elemento importante. Para que las Convivir puedan desarrollarse, tienen nexos con narcotraficantes como Pablo Escobar. Acá hay algo muy interesante y es el texto pequeño que vamos a leer para nuestra entregable de la semana. Se llama Los Señores de la Guerra de Gustavo Duncan, capítulo 1, que ya está referenciado. En este capítulo se intenta establecer quiénes son los señores de la guerra en Colombia. Los señores de la guerra son los paramilitares. Entonces, ¿qué se puede desarrollar allí un poco? Lo que podemos advertir allí, en esencia un poco, voy aquí a abrir el texto que tenemos. Lo que nosotros podemos advertir de la creación de estos grupos es que básicamente primero nacen como autodefensas lideradas por Carlos Castaño. ¿Listo? Ese es el primer antecedente. Carlos Castaño es uno de los hombres más fuertes que tiene el poderío de ultraderecha en Colombia, que crea los grupos de autodefensas en muchas zonas para combatir a las guerrillas, que pues obviamente son una fuerza de izquierda que se tenía que eliminar como fuera. Pero también tenemos un antecedente bastante fuerte y es que uno de nuestros expresidentes, su padre es asesinado supuestamente por la guerrilla. De ahí nace un poco el odio que este señor radica para empezar a hacer una creación de grupos que contrarresten. De hecho, en su gobierno, una de las políticas era la eliminación de la guerrilla frontalmente. En este caso, lo que nosotros podemos ver es que los paramilitares son una derivación de las autodefensas. Carlos Castaño es asesinado por su hermano Vicente, casi que en desatar un poco elementos propios de jerarquías y obtener el control total de las regiones en Colombia. Entonces, nacen los paraestados, que es la noción que quiero que entendamos de aquí en adelante todos en la clase. Un paraestado es el control, manipulación de ciertas zonas de Colombia donde el Estado central no llega. ¿Listo? Catatumbo, Chocó, Urabá, zonas en La Guajira, zonas en Santa Marta. Juan, tiene la palabra. Sí, profe, profe, ahí me parece importante resaltar también que, bueno, más allá de esos paraestados que usted comenta o de esos agentes paraestatales que llegan a algunas zonas, a mí me parece importante mencionar con qué intereses llegan a esas zonas. En sus mayorías, digamos que las zonas, bueno, hay muchas zonas afectadas, pero las zonas más afectadas por esos grupos paramilitares con apoyo del Estado, porque eso lo tenemos que tener claro, son las zonas bananeras y las zonas que tienen una gran, digamos, una gran producción, ya sea de como tal minerales, oro o petróleo. Entonces, también más allá de esos intereses, digamos, pues claro, de inculcar la guerra o como tal, mantener un status quo político, también hay unos intereses por unos recursos naturales y por el control de esos recursos, pues para unos intereses económicos propios de esos grupos paraestatales. Pero digamos que eso también, digamos que se podría discutir desde cuándo como tal el Estado ha sido cómplice, que yo creo que es desde mucho antes de la creación de los grupos paramilitares porque también digamos que se podría decir que muchas cosas de las que pasaron antes de los grupos paraestatales contaban con el apoyo del Estado, pero como tal no había una organización fuerte o como tal no se reconocían. Entonces, también es como esa, no sé cómo decirlo, como esa falta de como tal de nosotros de reconocer o porque no hay, digamos, de dónde nosotros decidir, de dónde inicia como los grupos paramilitares, pero como que no, tampoco hay un acuerdo de que cómo y cuándo el Estado comienza a ser parte de esto, que yo creo que es desde mucho antes de los grupos paramilitares y estos paraestados que usted nos está hablando, pero que digamos en los 90 con apoyos del narcotráfico comienzan como a tener, digamos, un auge mucho más fuerte y recordemos que los paramilitares, digamos, las masacres que ellos hacían eran mucho más fuertes a veces que las propias guerrillas. Bien, sí, Juan, esos antecedentes empiezan a librarse con el nacimiento, como lo expresó un momento, de autodefensas, que son derivaciones de Convivir.
se acaban las autodefensas porque el poderío no lo pueden atribuir en todo el país, se le pierde un poco el control a Carlos Castaño ese poderío, pasan a ser paramilitares apoyados por el Estado con fondos propios de algunos senadores y congresistas, y evidentemente se asientan en estas zonas, primero, porque hay intereses económicos particulares. Hay zonas en Colombia que producen en términos económicos y en términos geográficos son muy importantes. Tienen pozos petroleros, cultivos ilícitos, tienen diferentes recursos sobre los cuales puedan solventarse. Entonces, y acá viene lo más importante e interesante. En Colombia no solo hay un estado, hay muchos estados repartidos por Colombia. Entonces, hay zonas donde en los años 80 y 90 mandaban los paramilitares, otras zonas mandaba la guerrilla, otras zonas mandaban los narcotraficantes. Claramente, esta incidencia lleva a que, obviamente, en cada una de las zonas de Colombia que podemos ver o representar, hay normas y leyes diferentes. Es decir, que nuestra constitución cobija los de Bogotá y zonas y ciudades centrales, pero en otras zonas las cosas son a un precio diferente. Dice Sebastián que los nexos del Estado con grupos paramilitares para callar grandes personas que representaban sectores que intentaban el cambio. Un ejemplo del vínculo entre paramilitares y un Estado es la masacre del Salado. Perfecto. Es una de las masacres que vamos a desarrollar en clases más adelante para mirar un poco el testimonio de la guerra. Y también tener en cuenta las multinacionales y el apoyo capital que daban al Estado, que son elementos muy esenciales a la hora de este establecimiento. ¿Qué es lo importante de entender un paraestado? La guerrilla tiene una forma de financiación, los paramilitares otra forma de financiación y los narcotraficantes una diversa. Cada uno tiene una dinámica diferente. La guerrilla secuestra ganaderos y también da golpes muy fuertes a personajes importantes para que sus golpes sean muy fuertes en términos de espectacularidad social. Hablamos de estos norteamericanos que eran parte del ejército, obviamente se secuestran para dar un golpe de autoridad. Los paramilitares secuestran finqueros, ganaderos, gente con unos recursos económicos muy grandes. Y pues obviamente ya sabemos lo que los narcotraficantes hacían, era básicamente un poco más la dinámica de asesinar a quien se pudiera meter en el camino de sus negocios. Porque pues claramente lo que persiguen los narcotraficantes es su negocio, más no lo que persiguen en este caso es apropiarse políticamente de una región. Lo que sí hacían los paramilitares. Hay apropiación política, económica, social, cultural, de todo. Una vez llegan paramilitares a una zona, lo primero que dictan son sus leyes. La gente tiene que obedecer esto y esto otro, porque o si no, o se van o los matamos, que es uno de los casos más frecuentes que se dan en incursiones paramilitares. Muchos de estos paramilitares pues controlan absolutamente todo, ponen alcaldes, de ahí se deriva un poco el término de cómo se obliga a la gente a votar, que se llama el clientelismo, ese clientelismo un poco marcado de ofrecer dinero para que se pueda elegir candidatos, el escándalo que hoy en día vemos con todo lo que se ha venido destapando, los nexos del narcotráfico con elecciones presidenciales, todos los elementos que ustedes puedan ver hoy se desarrollaron en los 80. Y lo más interesante es que en los años 80 y 90 tenemos un máximo de incidencia de quien nos gobernó en algún momento y que fue director de Aerocivil en los años 80. Su padre fue gobernador de Antioquia, y cómo desde allí se empezó a permear el narcotráfico, cómo se permitieron licitaciones de salidas de vuelos con cargamentos muy grandes de cocaína, y que al día de hoy vemos que esa incidencia sigue igualitica en Colombia, que básicamente los dineros del narcotráfico todavía están ensuciando campañas políticas hasta presidenciales. En ese caso, lo que nosotros vemos es este texto que les presento en pantalla, que se llama Los Señores de la Guerra, de Gustavo Duncan. Gustavo Duncan es uno de los teóricos más interesantes e importantes en este caso. Sebastián
Alvarado dice que hay una guerra entre los carteles de Medellín y de Cali, una guerra muy sonada en este contexto particular de los 90. Y para entender, dice un poco Juan, nos lleva al documental Impunity, muy importante, es un documental hecho por Holman Morris, donde se presentan todas las perspectivas de paramilitarismo y las audiencias de reconciliación con los máximos comandantes, Jorge 40, Mancuso, diciéndole a la gente cómo había asesinado a sus familiares y cómo se cometieron masacres como la del Salado, por ejemplo. Entonces es un buen documental para advertir. Bueno, y ahora sí vamos con lo que nos convoca en este caso, que es nuestro texto. Lo voy a explicar de manera muy básica, de manera muy general, para que ustedes puedan desarrollar su entregable posteriormente. ¿Listo? Nos vamos a centrar en los paramilitares que llegan en este caso a las zonas. Los paramilitares cumplen 5 elementos propios sobre los cuales ellos tienen que cumplir, o si no, pues obviamente allí se cae su poderío. Recordemos que los paramilitares también, pues básicamente tuvieron una desmovilización, un proceso de paz muy distorsionado y bastante absurdo, que es el que se nombra también un poco en la parte del documental de Holman Morris. Y aquí vemos 5 elementos que deben cumplir los paramilitares en zonas donde hay para estados. Primera condición, debe haber una hegemonía político-militar, es decir, tiene que haber un control de lo político. En muchas zonas de Colombia, el mapa político, después de que se dan las elecciones, se representa con partidos políticos que siempre han estado allí metidos, siempre han estado allí concentrados. En Medellín, en la costa, en zonas como el Chocó, hay partidos políticos incrustados desde hace años. Allí se ve un poco también la perspectiva del clientelismo y cómo el paramilitarismo tiene que controlar estas zonas. Es decir, si usted llega a una zona, el alcalde y el gobernador deben tener su misma ideología, es decir, la ultraderecha total. Tiene que haber una protección civil a la gente pues, que uno tiene como tal en ese pueblo. Usted no puede llegar a imponer leyes muy fuertes porque el pueblo también puede reaccionar y puede llamar en ciertas ocasiones a la guerrilla para que saque a los paramilitares de allí. Entonces son disputas diarias, disputas bastante complejas en este contexto como tal. Hay una característica y es que quien manda debe tener un poder de mando absoluto. Lo tuvo Carlos Castaño, se le perdió un poco el poder, lo retoma Vicente, pero obviamente toda esta perspectiva del paramilitarismo va cayendo un poco porque claramente uno no puede, una sola persona no puede controlar todas las agrupaciones que se empezaron a gestar en el país de paramilitares. Entonces, aquí hay algo interesante y es que básicamente este vínculo con la población tiene que darse a partir de tributos. La gente paga vacunas, la gente paga extorsiones para financiar estos grupos al margen de la ley. Siguiente, segundo punto, toma del Estado y respeto por el Estado-Nación. ¿Por qué se tiene que respetar el Estado-Nación actual? Primero, porque si un organismo internacional condenara a los paramilitares, las penas que tuviesen serían muy fuertes. Pero lo que les interesa a los paramilitares es que exista el Estado social de derecho actual, porque ustedes saben cómo es la justicia acá, cómo se ha aplicado. De hecho, de la masacre del Salado se han dicho muchos elementos de alianzas con el ejército, donde no hay ninguna represalia en contra de ellos. Debe funcionar el Estado como está actualmente y la ideología que tenemos. Es decir, por eso es el berraco problema de que siempre se ha insistido de que no podemos cambiar de ideología político-económica en Colombia, porque simplemente estos grupos, tanto de narcotraficantes como de paramilitares, viven del Estado social de derecho que tenemos en el día de hoy, es decir, de la ultraderecha que ha permeado a Colombia tantos años. Básicamente lo que nosotros tenemos aquí es una segunda instancia, que es la toma del Estado local y el Estado-nación, es decir, casi que es una reproducción de lo que tenemos a nivel general en Colombia en estas zonas muy pequeñitas. Tercer elemento, importantísimo, administración de la justicia, es uno de los elementos más fuertes que se pueden tener, y es cómo se administra la justicia en zonas paraestatales. No puede ser igual, no puede ser similar
a la de, no sé, acá en Colombia, un policía lo apresa, se lo lleva al CAI y listo. No, en los juicios paramilitares, la traición se paga con tortura pública. En la gente, pues obviamente ve las represalias que tiene primero, establecer esta perspectiva de traición y, por ejemplo, si un vecino le robó a otro una plata, eh, los juicios paramilitares son muy diferentes. Entonces, se aplica la justicia de forma diversa a lo que se aplica en zonas o ciudades centrales en Colombia. Hay unas normas y unas leyes que hay que cumplir. Si no se cumplen, pues obviamente pasan al comandante, el comandante de turno mira cuál puede ser el desarrollo de este caso. Siguiente elemento, la economía particular de zonas paramilitares es bastante interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tiene que controlarse el precio de todos los productos de canasta familiar. Entonces, en el Urabá vale una libra de arroz tanto, pero ya aquí en otra zona del Catatumbo es diferente el precio. ¿Quién controla los precios a nivel microeconómico y macroeconómico en zonas de paraestados? Básicamente los paramilitares. Eso lo permean ellos para poder contribuir a sus ganancias. En el país, el Estado desarrolla algo que son las regalías y son los dineros que se destinan a cada uno de las regiones de Colombia. En muchos casos estos dineros no llegan al pueblo, sino que llegan básicamente a los alcaldes y los alcaldes los reparten con los jefes paramilitares de turno que allí se establecen. Y a veces hay alcaldes que se van a viajar a Dubái con esas regalías de, de, de muchos pueblos. Por ejemplo, el exalcalde de Facatativá hizo un viaje a Dubái y lo que se da uno cuenta es que la plata salió de las regalías que son propiamente del pueblo. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, las fiestas de muchos pueblos, las fiestas patronales de los pueblos, invitan a uno de los mejores artistas del momento. Así la carretera esté vuelta mierda o lo que sea, el pueblo está vuelto nada, pero es importante que en la fiesta esté el artista de moda. Y ese artista, básicamente, lo que se insiste en ese caso es que se puedan destinar todo el dinero que se pueda, pero básicamente el pueblo está destruido y lo que interesa es el espectáculo en este caso. ¿Listo? Y por último, tenemos el derecho a la ciudadanía. Entonces, si nosotros en este caso establecemos que el ciudadano es el que tiene el derecho a establecer sus deberes de forma libre, de actuar de forma casi que democrática en su país, pues en estas zonas paraestatales la ciudadanía sí existe y es casi que una contradicción. ¿Qué pasa en esta ciudadanía? Se supone que el ciudadano es el que puede ejercer su voto, pero si ni siquiera se pueden desarrollar votaciones coherentes en estas zonas, entonces la ciudadanía se cifra por el respeto que se le tenga al comandante de turno. Dice acá que las sospechas acerca de deslealtades desatan manifestaciones de violencia indiscriminada, como masacres, desplazamientos o desapariciones masivas. Cuando una población no elige al alcalde o al gobernador que les toca, se desata una violencia tremendamente amplia en estas zonas. Una de esas historias es la masacre del Aro, la masacre de Mapiripán y la masacre del Salado, que es una de las últimas masacres. Se supone que fue por casi que un voz a voz, donde se decía que los habitantes del Salado eran colaboradores de la guerrilla, porque su zona se prestaba para crecer económicamente. Eso provocó ciertas disputas a nivel de la parte de los paramilitares. Lo que hicieron fue incursionar en los Montes de María y todo el territorio de Bolívar, asesinando, pues ya como lo sabemos, a la gente en la cancha de microfútbol. Bien, el no aceptar las leyes y normas paramilitares implica un exterminio en este caso. Entonces, veamos estos 5 puntos que son los más relevantes a la hora de entender las dinámicas de la violencia en zonas paraestatales. Y por último, se dan algunos elementos de precisiones, sabiendo que la guerrilla no puede ser un señor de la guerra, porque ellos están dedicados más bien al control de lo político. Los narcotraficantes están más bien enfocados en su negocio, que es la cocaína, y pues básicamente los paramilitares sí quieren el control de absolutamente todos los beneficios que otorga pues una región de esta. ¿Listo? Bien, volvemos a
a nuestra semana 13, ya para establecer la parte final de nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta o alguna duda, muchachos, hasta acá sobre esta historicidad que se dio de manera muy rápida, pero pues por cuestiones de tiempo se tuvo que realizar así? ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que se acaba de exponer? No. Listo, bien. Ahora vamos al entregable semanal. Vamos a realizar un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es casi que un archivo de audio donde se explica una temática de manera dinámica, si se puede establecer. Entonces, lo más importante del podcast, en este caso, dice Juan Franco que en 2019 el portal alemán DW publicó un documental llamado Colombia, el largo camino hacia la paz después de la guerra civil, el cual explica cómo va el proceso de paz y el aumento de los grupos disidentes con la llegada de Duque al poder. Muy bien, porque nos actualiza un poco en temas del hoy. ¿Sí? Muchos de los líderes sociales asesinados en los últimos días son por denunciar todas estas perspectivas paramilitares que se están dando y que se explican en este texto de Duncan. Bien, en parejas, la idea es desarrollar nuestro podcast. Es un podcast dedicado básicamente a la explicación de cada punto. Entonces, lo que ustedes van a hacer es tomar el texto, Los Señores de la Guerra, y van a explicar punto por punto los 5 apartados que tenemos allí, con sus palabras, con sus interpretaciones, con sus ejemplos. ¿Listo? El mínimo de duración, 3 minutos y medio. Y el máximo 5 minutos. Es en parejas, muchachos, ¿listo? ¿Qué es lo interesante también? Que ustedes pueden utilizar un programa que se llama Anchor, anchor.com, que es el que está acá, o es el que les permite en este tutorial que tenemos acá en pantalla, realizar un podcast de la mejor manera, ¿listo? ¿Qué pueden hacer también? Pueden desarrollarlo con un mensaje de audio de WhatsApp, le ponen una cortina, una musicalización y lo pueden desarrollar de esa manera, ¿listo? Para explicar cada punto del que acabamos de ver, ¿listo? Dirán ustedes dónde está el componente pedagógico. El componente pedagógico lo vamos a desarrollar posteriormente. El componente para mí pedagógico era ilustrar un poco la historia de la violencia hoy y que ustedes también tengan esa oportunidad de establecer esa vinculación con la historicidad para que pueda ser reproducida y que esto no se olvide, que es lo importante y lo esencial en este caso. ¿Listo? Entonces, explicación del tema de los 5 puntos de dinámicas de la violencia de paramilitares en un podcast. ¿Preguntas sobre el entregable, muchachos? ¿Para cuándo es, profe? Listo, bien. Esa es la fecha que vamos a proponer en este caso. Voy a mirar acá de una vez para cuándo estaba acordada la entrega. Tenemos martes 12 de mayo. Es decir, tenemos todavía 4 días y el fin de semana para desarrollarlo. ¿Listo? Para poder hacer la calificación de manera pertinente y que pueda tener, por así decirlo, elementos allí sobre los cuales pueda desarrollar. Entonces, es un archivo de audio. ¿Listo? Lo pueden hacer en Anchor, que es el programa que mejor les permite la edición. Dirán ustedes dónde encuentro el programa. Acá en el enlace de YouTube, cómo hacer un podcast, ahí les explican cómo hacer todos esos elementos, ¿listo? Sergio Díaz dice, si les interesa el libro El aprendiz de embrujo, muestra el manejo que tuvo Duque en el primer año de gobierno, tiene un apartado de la paz donde muestra el quiebre y todo lo que eso conlleva. Muy bien, porque nos actualiza en esencia de lo que ha sucedido en contexto social y político en los últimos años, ¿listo? Bien, próximo martes, entrega de podcast, me pueden enviar el enlace simplemente ahí al enlace, en el link de envíos. Yo abro el enlace y de una vez eso me lleva a Anchor, al desarrollo como tal. Me lo pueden enviar en MP4, lo pueden subir a YouTube, pero no puede ser imágenes. Montan una imagencita, lo más importante aquí es el audio y la presentación de ustedes particular de lo que vendría siendo el aspecto netamente del conflicto armado y las dinámicas de la violencia en ese caso. Si ustedes le quieren incluir una perspectiva pedagógica,
me parece perfecto. ¿Listo, muchachos? Y básicamente ese será el tema que desarrollaremos de aquí en adelante. Será el tema muy interesante. Tenía una visita al claustro San Agustín para ver la exposición de Jesús Abad Colorado. No la pudimos desarrollar por todo esto de la cuarentena, pero la idea es que a nivel virtual podamos hacer un desarrollo notable de la perspectiva que tenemos en este caso sobre los elementos propios de la violencia y cómo se desencadena. ¿Listo? Para finalizar voy a enviar el pantallazo a Juan Franco, nuestro monitor, para que se lo reproduzca a los demás compañeros que no han podido advertir las notas y que ellos me hagan la aceptación en la parte de abajo donde está de acuerdo con la nota de segundo corte y todos podamos hacer la aceptación. ¿Listo? Eso me parece trascendental porque yo ya voy a establecer el seguimiento de las notas en el día de hoy. Ya tengo 18 personas y una persona pues que no hizo la aceptación. Reitero que quien no tenga la aceptación en este caso, por favor me escriben al correo. Valeria me escribe, sí, de hecho ya mismo voy a hacer la revisión y la corrección y yo les envío particularmente a los que no estén de acuerdo con la nota, su nueva nota con la nota final en este caso. ¿Listo? Entonces, no se preocupen quienes de pronto no están de acuerdo, pero todo lo resuelvo en el correo para tenerlo desde allí dispuesto. ¿Listo? Y para que todos, por favor, tengan todo este elemento y demás. No, tranquila, igual los problemas tecnológicos siempre se presentan en muchas ocasiones. Entonces, esa es la idea, muchachos, arrancar con el tema de la violencia. Espero mucha creatividad de parte de ustedes con este entregable que la verdad es muy dinámico y les proporciona una herramienta más para poder solventar esta perspectiva digital y virtual. Si quieren ustedes que son estudiantes de pedagogía y ciencias sociales ponerle ese tinte pedagógico, lo pueden ingresar allí. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención, los aportes dados. Nos estaremos escuchando el próximo viernes para pues una nueva sesión de clase de pedagogía. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Y que todas sus familias y ustedes estén muy bien de salud. Gracias. Gracias, profe. Profe. Profe, igualmente. Gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego.